Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El enigma de los humanoides siempre tiene formas que son absolutamente fantásticas, pero el caso que tengo hoy es único y de hecho no ha aparecido nunca ninguno igual en todos los vídeos que hemos realizado al respecto y desde luego tiene una serie de ingredientes que son absolutamente increíbles y diferentes de todos los demás casos. Vámonos en nuestra máquina del tiempo al día 27 de enero de 1977, es la 1:05 de la mañana y tenemos en la localidad de Prospect, en Kentucky, Estados Unidos, a un chico de 19 años que se llama Lee Paris. Es un chaval completamente normal, equilibrado, se acaba de graduar, está viendo la tele con su novia Casey Johnson y bueno, pues resulta que es un chico pues que trabaja para la empresa familiar, va bien vestido, es un chico equilibrado, de inteligencia normal, un chaval normal y corriente como vosotros y como yo. Bueno, pues resulta que este chico en la casa de la novia terminan de ver la tele a la 1 de la mañana y bueno, pues ya este chaval decide volverse para casa. Resulta que le da de comer al perro, le da un beso a su novia y se dispone a ir a su Jeep de 1970 con motor V6. Bueno, resulta que hacía bastante frío y de hecho había nevado, la calzada estaba un poco húmeda, pero bueno, son solamente 7 minutos de viaje desde la casa de su novia hasta la casa donde viven sus padres y no va a haber mucho problema. Efectivamente, coge el bueno de Lee Paris y resulta que se sube en el coche y cuando va por la carretera 329, a la hora de coger el desvío hacia la US 42, resulta que observa un objeto volador no identificado absolutamente precioso. Está sobre una línea de árboles, a unos 30 metros de su posición y a unos 50 metros de altura. Parece rectangular, tiene como 3 metros de alto y unos 14 metros de largo. Además es que es naranja, tiene un color anaranjado absolutamente increíble, muy reluciente. Tanto que de hecho atrae muchísimo la mirada, pero de hecho el chico se da cuenta de que no puede dejar de mirarlo. No puede pestañear prácticamente, está nubilado mientras que está conduciendo. Ni siquiera sabe cómo está conduciendo porque no puede parar de mirar aquella maravilla que parece que está bajando progresivamente en su altura. Él está atraído hacia esa luz pues como una mosca a una farola o a una bombilla y de hecho es que no puede hacer otra cosa, ya le empiezan a doler los ojos, pero le da igual, lo único que puede hacer es mirar esa maravilla que se está plantando delante de él y que tiene extrañas intenciones. Resulta que Lee Paris se da cuenta de que bueno, pues él no es capaz de controlar el coche, no puede tampoco parpadear y de hecho el chico, claro, se asusta muchísimo y entonces quiere salir de la zona, él es consciente y dice, no, yo me quiero marchar, pero no puede hacerlo. Está como controlado a nivel mental, no está conduciendo, está siendo teledirigido. Cerca de 15 segundos después, la radio del coche comienza a fallar y resulta que el chico se encuentra pues prácticamente acercándose a lo que sería la parte de abajo de ese ovni que ya está pues a una altura lo que sería pues bastante baja. El chaval está allí mirando para arriba, no sabe cómo ha llegado, sabe que no puede dejar de mirar y entonces de repente el ovni se aleja a toda velocidad con una rapidez como la de un avión y va hacia el noroeste sin hacer ni un solo sonido y bueno, pues resulta que el testigo se queda, bueno, pues diciendo, bueno, pues no sé qué ha pasado, pero bueno, pues nada, coge el coche y ya directamente va hacia su casa. Allí le está esperando su madre, muy preocupada. Resulta que son las 2 menos cuarto de la mañana y este chico ha perdido 38 minutos en su camino. Tendría que haber durado ese camino 7 minutos y resulta que ha pasado más de 3 cuartos de hora. Además, la madre nada más que le ve pasar por la puerta le dice, hijo,
¿qué te ha pasado? Y el chico, antes de poder decir nada, la madre le dice, ¿qué te pasa en los ojos? Y es que resulta que Liparis se va hacia el espejo y observa cómo tiene los ojos, lo que sería la esclerótica, completamente roja. Lo que sería el blanco de los ojos, los tiene totalmente rojos, inyectados en sangre. El chico se asusta muchísimo, le cuenta a su madre lo que le ha pasado y bueno, pues claro, dice, mira, pues la madre le dice, mira, vete para la cama, ¿no? Y bueno, llamaré al médico. Se queda muy impresionada la madre. El chico no puede dormir bien por la noche, pero la madre a primera hora lo que hace es llamar a la novia, bueno, lo que hace es confirmar lo que sería la hora de salida de Lee Paris de su casa y inmediatamente después llama a un psiquiatra que conoce de la zona que se llama Lawrence Allison y Lawrence Allison al recibir la llamada le dice que sí, que por favor que se acerca a su casa y que de hecho va a llevar a 2 investigadores relacionados con el fenómeno ovni de la zona. Esos 2 investigadores fueron Don Elkins y Carla Ruckert. Bueno, pues aquí estamos al día siguiente, es decir, al día 28 de enero de 1977 y resulta que, bueno, pues Lee está muy ansioso, no sabe muy bien qué es lo que le ha pasado, sabe que algo ha ocurrido en esos 38 minutos que le faltan y le están comentando los psiquiatras que lo mejor es hacerse una regresión hipnótica. Lo que pasa es que el chico está muy nervioso porque dice que no saben qué consiste esa técnica y qué va a experimentar y entonces ellos le dicen que primero se tiene que relajar muchísimo y cuando ya está en un estado de relajación lo suficientemente importante de su cuerpo, van a hacer que a través de preguntas vaya directamente hacia un punto de su vida que ya ha pasado, en este caso primero a la infancia, y luego van a intentar ponerle en lo que sería pues el momento de su incidente con el ovni. Bueno, Lee Paris tiene un grandísimo deseo de saber qué es lo que le ha ocurrido, entonces está 40 minutos relajándose y entonces le llevan a la infancia e inmediatamente después le dejan que comience a contar la historia de lo que le había ocurrido el día anterior. Él no tenía recuerdo alguno de lo que le había pasado en esos 38 minutos. Entonces el chico comienza a contar que tras dejar la casa de Casey, de su novia, observa efectivamente en ese cruce el ovni rectangular y al principio se piensa que es un incendio y entonces va preguntándose ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Dios mío? Sin poder parpadear y entonces él desconoce si la nave se acerca o él es el que realmente pues a través de un control teledirigido de su vehículo se acerca él a la nave o las dos cosas, como si fuese un momento en el que se van a encontrar en medio del campo. Está cada vez más asustado, más desconcertado durante ese periodo de hipnosis y de hecho hay un momento en el que dice no se mueve porque él está expectante debajo de ese objeto diciendo qué es lo que va a pasar. Y entonces ve que no se mueve ese objeto, pero algo va a ocurrir con él. Y entonces, en ese momento, ve que el ovni rectangular cambia su coloración naranja, del naranja al blanco y luego del blanco al negro. E inmediatamente después comienza a sentir como un hormigueo en los ojos y después negro, completamente negro. Abre los ojos otra vez y se encuentra con dolor de ojos y en una habitación completamente blanca y circular. Parece que las paredes de la habitación son luminosas y de hecho, vaya, es mucho más alto de lo que parecía, ¿no? Porque él decía que aquello debía medir alrededor de unos 3 metros, pero cuando está dentro, cuando se ve dentro, dice que mide alrededor de 7 metros de altura. Bueno, la nave, el disco, no era tan largo tampoco, no tenía 14 metros de diámetro, sino que tenía alrededor de unos 7 metros de diámetro. Bueno, resulta que al lado de él empieza a observar movimiento, porque a él le cuesta un poco enfocar al principio, pero después observa que hay 3 figuras, y las 3 figuras desde luego son impresionantes. Hay una negra a la izquierda, uno rojo a la derecha y uno blanco a lo que sería enfrente de él. Son como máquinas, como robots, como monolitos. El negro se pone de pie y Lee Paris se queda observando cómo
es un monolito con forma rectangular que mide 6 metros de altura prácticamente hasta el techo. Observa que es completamente plano, tiene un brazo articulado. El brazo, de hecho, empieza como a tocarle y Liparis está de pie. No es un periodo de abducción. No es un episodio de abducción en el que él está tumbado. No, él está completamente de pie y entonces está entre esos tres monolitos, a cada cual más extraño. A él se queda mirando todos, pero el que tiene aquí, que es un mastodonte de 6 metros, es el que más le preocupa porque es el que tiene intención de tocarle con una especie de brazo robótico. Ese brazo robótico él lo siente como si fuese áspero y de hecho empieza a notar en el brazo como si fuese calor y frío, como realmente como si fuese algún tipo de electricidad que estuviese pasándole. La cabeza no tiene facciones, es completamente plano y el brazo pues parece lo que sería mecanizado o motorizado. El resto de la entidad es completamente liso, pero ese brazo articulado es el que le está tocando y Liparis está observando, no puede moverse y le duele y tiene una sensación fría y ardiente a la vez y le duele y sobre todo lo que le perturba es que parece que eso cuando le toca está como vibrando. Bueno, resulta que este cuerpo que tiene al lado se mueve hacia él y él lo ve perfectamente y de hecho él comienza a sentir un grandísimo terror porque no le está gustando lo que está ocurriendo. Cuando termina de hacer esas operaciones de electricidad en lo que sería su brazo, el de la derecha, que es el rojo, mucho más pequeñito, comienza a moverse. Liparis tiene la impresión de que estos robots son entidades que sienten, que son capaces de sentir empatía por él, que tienen sentimientos, que tienen emociones, que se desarrollan, que tienen un comportamiento realmente pues como si fuese una entidad viva, pero desde luego no son humanos, son máquinas, son metálicos. Bueno, resulta que el que tiene a su derecha, el rojo, empieza a observarlo, tiene una forma rectangular, le recuerda como a una máquina de Coca-Cola, pero más pequeña, tiene además también un brazo o una sonda, en este caso sin articulaciones y sin manos. Lee está en este momento muy asustado y claro, está diciendo, bueno, pero ¿qué es esto, no? Y lo increíble es que este ser que tiene metálico rojo a su derecha parece que tiene miedo de tocarle a él. Y entonces como que se lo piensa y entonces Liparis se da cuenta de que este ser le tiene miedo a él, de que le vaya a hacer algo, ¿no? Porque claro, Liparis está completamente paralizado, pero en cuanto que pueda le va a soltar un golpazo a él, al de la izquierda, al de la derecha y al del centro, que no para de mirarle el blanco. Pero el caso es que no puede moverse y entonces el que tiene a la derecha el rojo pues está expectante, ¿no? Entonces finalmente se acerca su brazo robótico rojo y entonces observa que tiene pues como una pequeña aguja. Esa aguja empieza a pasarla por el hombro derecho, por la sien derecha, por encima de la oreja, por el nacimiento del pelo y está asustado, pero parece que esa aguja no le duele absolutamente nada. Le pica brevemente, pero no le duele mucho y bueno, pues en ese momento Liparis pues se siente que tiene mucho frío, eso es lo que siente, más allá de lo que era la perturbación de la impresionante visión que estaba teniendo, él tenía mucho frío, eso es lo que piensa en ese momento, ¿no? Entonces, en ese instante se da cuenta de que hay algo raro en el entorno, porque parece que el objeto tiene como un bamboleo, es decir, parece que está meciéndose como en un barco que está en el agua, como de ida y como de vuelta, pero no pierde el equilibrio, está perfectamente de pie y estos seres parece que también se mantienen en su posición. El blanco, pues coge el testigo del rojo, porque como que parece que esto tiene una primera etapa, una segunda etapa y ahora llega la etapa del blanco. Tiene una
un aspecto impresionante. Tiene su altura más o menos. Lee Paris estaba midiendo pues unos 2 metros, es más o menos como su altura. Tiene una cabeza triangular, tiene una serie de brazos robotizados que, bueno, pues que no llega a usar, y tiene, se ve desde frente, se ve como si fuese un rectángulo. Bueno, este estaba en medio de la habitación observándole. Lee Paris se da cuenta de que parece que este es el líder y parece que realmente este es el que tiene control y dominio sobre los otros dos, sobre el mastodonte y sobre el pequeñajo. Y bueno, pues se da cuenta de que su cuerpo es sólido como un bloque y tiene la cabeza, pues como decíamos, como un triángulo, pero se ve desde frente como un rectángulo. Tenía una inclinación de unos 45 grados. Lo que sería, pues tenía volumen, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que el rojo retrocede y en ese momento se mete por detrás del blanco. Inmediatamente después resulta que Lee Paris comienza a tener mucho calor y entonces el blanco comienza a emitir un sonido como si fuese un sonido como chirriante, como de cepillado de dientes, o como si fuese un papel de lija contra una superficie metálica. Y entonces Lee está ahí observando el tema sin poder moverse, y ese ser blanco acercándose, haciendo ese extrañísimo sonido con el rojo que se había metido por detrás de él. Bueno, en ese momento Lee está expectante, no sabe qué es lo que va a pasar, y de repente el blanco para su actividad y entonces se mete detrás del mastodonte negro que tiene ahí y que ha estado en todo momento presente. En ese momento Lee pues se siente muy pesado, piensa que bueno, pues que debe ser por el bamboleo de la nave que se está mareando un poco, y en ese momento el negro como que desaparece de la escena y se queda completamente solo. Lee piensa que estos robots tienen capacidad para fusionarse entre sí, o al menos meterse unos dentro de otros como si fuesen muñecas rusas. Entonces, en ese momento, pues se ve inmediatamente después, tras estar solo durante unos segundos allí, observando la sala y buscando con su vista a ver si puede volver a ver a esos increíbles monolitos supuestamente extraterrestres. Y entonces lo siguiente que ve y que comenta en el episodio de Regresión Hipnótica es que se ve en el jeep. Y bueno, pues en ese momento pues observa como el ovni pues finalmente, que estaba ahí arriba, se coge como una rapidez, como un avión, y entonces tira hacia el noroeste. Bueno, resulta que Lee Paris comenta bueno, pues el tema de los ojos, algo le había ocurrido en el momento en el que le suben por primera vez. Algo que desde luego era lo que había identificado la madre con la esclerótica completamente roja. Lee nunca llega a utilizar la palabra telepatía para explicar lo que sabía de esos seres, pero se da cuenta de que efectivamente había emociones, que el rojo tenía miedo, que el negro pues parecía estar observándole pues todo lo que era todo su comportamiento, y el blanco estaba realizando otra actividad a través de ultrasonidos. Y es que este testigo comenta que en su impresión, lo que sería pues su momento de estar allí, él piensa que estaba siendo evaluado por pues lo que sería un examen genético o algún tipo de reconocimiento físico a través de la sangre, ¿no? De ahí las pequeñas punciones que llegó a tener, ¿no? Sintió que algo tenía en su sangre que le hacía especial, y eso era algo que estaban buscando esas extrañísimas entidades. Bueno, resulta que los investigadores le llegaron a preguntar pues realmente pues cómo fue pues transportado desde el interior del objeto hacia afuera y desde fuera hacia el interior del objeto, y resulta que Lee comenta que habría sido como un teletransporte, es decir, que no se ve a sí mismo que está subiendo por el típico haz de luz, sino como que es cogido y que realmente pues desmaterializado y materializado. Eso es lo que entiende él.
Luego, por otra parte, entiende que su coche, cuando él está debajo del objeto, como que fue cazado por el ovni, es decir, como si hubiese sido una trampa pues para ratones prácticamente, ¿no? Esa es la impresión que le da. Y luego, por otra parte, la radio sigue sin funcionar durante los 5 segundos que el objeto está alejándose. Y claro, esto es muy curioso porque resulta que Lee comenta que cuando ve por primera vez el ovni, resulta que se estaba echando un cigarro, estaba fumando, ¿no? Y entonces ese cigarro desaparece completamente de toda la experiencia y no lo encuentra en su jeep, no lo encuentra tampoco dentro del objeto, no lo encuentra cuando vuelve, es decir, estamos hablando de algo como que desaparece de la escena, ¿no? Y bueno, pues el tema es que comenta el testigo que fue muy posible que hubiese sido telecontrolado o radiocontrolado tanto su coche como él. Luego, por otra parte, el sistema eléctrico del vehículo pues quedó dañado. Y otra referencia que tenemos de este caso es que hubo a las 10:30 de la mañana del día anterior, hubo un avistamiento en la misma zona, protagonizado por el doctor Barton Monroe, que bueno, pues en una zona que se llama Anchorage llegó a ver un objeto con forma de disco grande, blanco y con una cúpula que no tiene que ver con la descripción de ovni rectangular y anaranjado y precioso naranja que vemos en este caso. Bueno, pues como vemos, es una descripción impresionante, muy, muy original, ¿no? Un avistamiento y un encuentro con humanoides completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Tenemos una fantástica descripción de un ovni con un color naranja como si fuese un atardecer, decía el testigo, que no se mueve, como que él estaba pendiente de los movimientos del objeto y sin duda el objeto estaba pendiente de los movimientos de él. Otra vez esa interacción, ese feedback que se produce a veces, yo te estoy mirando y tú me estás mirando a mí. No poder dejar de mirar ese detalle tan raro, ¿no? Como si estuviese hipnotizado. Luego, el cambio de color repentino del blanco al negro antes justo de la abducción, de ese teletransporte súbito. Bueno, luego tenemos una abducción de pie rarísimo y de las pocas veces que ocurre, pero eso sí, un episodio de parálisis, un missing time de 38 minutos y bueno, pues lo que sería la descripción de una abducción por fases, en este caso, pues en forma de 3 diferentes seres, ¿no? Tenemos este negro que tiene unas proporciones considerables, desde luego, y que podría ser, creo que el humanoide o el robotoide, podríamos decirlo, el más grande jamás registrado en la casuística ufológica internacional. Este sería el extraterrestre más grande jamás avistado. Luego, por otra parte, la vibración caliente y frío en el monolito negro de 6 metros, ¿no? Luego, este rojo que tiene miedo antes de hacer lo que sería su trabajo médico, ¿no? La atenta mirada del blanco que no paraba de observar lo que serían los movimientos de los demás. Luego, lo que sería, pues, ese estudio quizá en el cerebro, porque está relacionado, pues, con algunas zonas que podrían corresponderse con lóbulos craneales y cerebrales, ¿no? Luego, por otra parte, no existe ningún tipo de interacción de los seres con él. No le dicen ni una sola palabra, ni que se tranquilice, ni nada de nada, ¿no? Solamente le paralizan y le utilizan como cobaya prácticamente de laboratorio. Tenemos también el hecho de que tenemos una inteligencia emocional mecánica, es decir, estos seres se están comportando como si estuviesen vivos y eso es lo que más le impresiona al testigo, ¿no? El tema de que ellos pues realmente parece que están vivos, que se mueven, que interaccionan, que se miran, que le miran a él, que no parecen movimientos mecánicos, que realmente lo que parece es que son entidades físicas con vida. Luego, por otra parte, el detalle de las desapariciones que van uno detrás de otro y el blanco detrás del negro, ¿no? Estamos hablando de lo que sería quizá pues él piensa que podría ser prácticamente una fusión entre ambos. Luego, la jerarquía, sin ninguna duda, y esto lo vemos en más episodios de abducción. Luego, lo que sería pues el dolor en el testigo, en el proceso de entrada, ese ensimismamiento, humanos
a control remoto y coches a control remoto también, ¿no? El chequeo físico, comentó el testigo que podría ser, bueno, pues el objetivo que podría ser lo que sería la composición química de su sangre. El avistamiento posterior también estaría exponiendo pues una posible mini oleada ovni en aquella zona de Prospect en Estados Unidos, y bueno, pues tenemos un extraordinario caso sin parangón en la historia del fenómeno ovni, con unas características únicas, con una psicología monolítica. La verdad es que es curioso ese término. Y bueno, pues finalmente unos seres robóticos posiblemente haciendo su trabajo y pues casi dejando a la altura del betún al famoso monolito de 2001, Odisea en el espacio. Por cierto, mi película preferida. Bueno, pues aquí os dejo este curiosísimo incidente, que es el número 354 de la página web UFO Evidence, y que bueno, pues creo que es uno de los más extraordinarios jamás contados. Es uno de los más extraños por la presencia de estos seres, y bueno, pues tenemos ese detalle de los ojos ensangrentados, que desde luego pues no se conoce cuál podría haber sido la tensión que pudo haber tenido ese testigo, porque estamos hablando de que todo lo que es esas operaciones médicas de esos seres no duran 38 minutos, y el testigo hay algo de lo que no se acuerda, y ni siquiera en el propio proceso de regresión hipnótica llegó a aparecer. Aquí tenemos una vez más el fenómeno ovni con sus extraños secuestros, pero finalmente pues los testigos lo pueden llegar a contar, y bueno, pues protagonizando lo que serían vivencias e incidentes absolutamente desconcertantes y bueno, pues muy interesantes a mi modo de ver como investigador. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este intrigante videoprograma. Me gustaría saber qué habríais hecho vosotros en el caso de ver a estos seres, si les habríais dicho algo, y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.